El cielo ya no calla, las señales están frente a nosotros, pero el mundo sigue dormido. Guerras, desastres, confusión, incredulidad. Todo está ocurriendo exactamente como la Biblia lo anunció, y sin embargo, millones viven como si nada pasara. ¿Y tú? ¿Estás viendo lo que está ocurriendo? ¿O prefieres cerrar los ojos? Esta no es una historia más. Es el mensaje más urgente que el Espíritu Santo está gritando a la humanidad. 10 alertas que la Biblia reveló antes de la segunda venida de Cristo. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Vivimos en una generación que busca respuestas, pero evita mirar hacia el cielo. Muchos confían en la ciencia, otros en los gobiernos, otros en sí mismos. Pero hay un solo lugar donde se encuentra la verdad que nunca cambia, la palabra de Dios, y en ella están escritas las advertencias que anuncian el regreso de Jesús. No son cuentos, son realidades proféticas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Este video no busca asustarte, busca despertarte, porque lo que viene no es el fin, es el comienzo de todo lo que Dios prometió. Jesús habló con claridad. Antes de su venida, el amor se enfriaría, el engaño se multiplicaría y el mundo clamaría por paz sin conocer al príncipe de paz. Pero también prometió algo más, que aquellos que se mantuvieran firmes en la fe verían su gloria. Por eso este mensaje no es solo una advertencia, es una esperanza. Cada señal que vemos no significa destrucción, sino la confirmación de que el reino está cerca. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar puede cambiar tu vida. En los próximos minutos descubrirás las 10 alertas más claras que Dios dejó escritas para preparar a su pueblo. No hay tiempo que perder, porque el reloj del cielo sigue avanzando y el Espíritu Santo está despertando a los que todavía escuchan su voz. Este es el llamado para los que quieren entender, para los que anhelan salvación, para los que saben que el amor de Dios sigue abriendo puertas antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete, deja tu amén en los comentarios y comparte este mensaje. Porque si estás viendo este video, no es casualidad. Dios te está hablando. Él quiere que escuches, que creas, que te prepares. Y cuando lo hagas, descubrirás que su palabra no advierte para causar miedo, sino para dar esperanza. Porque el mismo Jesús que prometió volver está a punto de cumplirlo. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 24, 4-5. Mirad que nadie os engañe. Esas palabras fueron más que una advertencia. Fueron una profecía sobre los días que estamos viviendo. Desde hace siglos, la humanidad ha visto cómo la verdad comenzó a mezclarse con la mentira, cómo el mensaje puro del Evangelio empezó a diluirse en medio de intereses humanos. Muchos se levantaron hablando en nombre de Jesús, pero no todos guiados por el Espíritu Santo. Algunos predican por fama, otros por dinero, y otros porque el engaño los ha seducido sin que siquiera lo noten. El enemigo ya no necesita aparecer con cuernos ni sombras, se disfraza de luz. Su estrategia siempre ha sido la misma: tomar lo santo y convertirlo en espectáculo. Y así, mientras la Biblia habla de arrepentimiento y obediencia, el mundo religioso ofrece comodidad y promesas vacías. Se enseña sobre la fe, pero sin cruz, sobre la esperanza, pero sin transformación. El resultado es una generación que habla del amor de Dios, pero que ha perdido el temor a Dios. Hoy cualquiera puede abrir una pantalla y hablar de salvación, pero pocos hablan de santidad. Se habla del poder del Espíritu Santo, pero se olvida su propósito: guiar al hombre al arrepentimiento y a la verdad. Las palabras suenan correctas, pero el corazón detrás de ellas está lejos del Señor. Es fácil repetir versículos. Lo difícil es vivirlos. Por eso Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre, pero Él no los conocería. El gran engaño comenzó
Cuando dejamos de discernir, cuando los creyentes empezaron a seguir emociones en lugar de la palabra, la oración, que antes era un diálogo con Dios, se convirtió en una rutina vacía. Se busca que la fe encaje con la vida moderna, en lugar de permitir que transforme la vida por completo. Pero quien intenta moldear el Evangelio a su conveniencia, termina alejándose del verdadero camino de la salvación. Pablo también lo anunció en sus cartas. Llegaría el tiempo en que la gente no soportaría la sana doctrina, y ese tiempo ya llegó. Hoy, el mensaje que más atrae no es el que redime, sino el que entretiene. Muchos prefieren una esperanza superficial antes que una verdad que confronta. Y así, el enemigo no necesita gritar, solo tiene que susurrar lo que el corazón desea oír. Cada vez que aceptamos medias verdades, abrimos la puerta al engaño completo, pero aún hay un remanente, personas que aman a Jesús más que sus propias opiniones. Hombres y mujeres que abren la Biblia buscando escuchar al Espíritu Santo y no simplemente confirmar sus ideas. La fe verdadera no busca aplausos, busca obediencia. Y aunque el mundo espiritual se llene de falsos profetas, las promesas de Dios siguen firmes para los que permanecen fieles. La oscuridad puede cubrir la tierra, pero la luz del amor de Dios nunca se apaga. Así comienza el fin. No con guerras ni terremotos, sino con un cambio silencioso en los corazones. El enemigo no destruye de inmediato, adormece lentamente. Por eso, más que nunca, necesitamos volver a la oración sincera, al estudio de la Biblia y a la comunión con el Espíritu Santo. Solo así podremos discernir la verdad entre tantas voces. No se trata de tener miedo, sino de abrir los ojos, porque el mayor engaño de estos tiempos es creer que todavía no ha comenzado. Jesús dijo en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía no describe solo una época futura, sino el reflejo exacto del mundo que vemos hoy. Las calles están llenas de gente, pero los corazones están vacíos. Las redes conectan a millones, pero el alma humana se ha vuelto más solitaria que nunca. El amor que antes impulsaba a perdonar, servir y ayudar ha sido reemplazado por el orgullo, la indiferencia y la necesidad constante de tener la razón. Antes, la compasión movía al pueblo de Dios a actuar. Hoy, muchos miran el dolor ajeno y siguen de largo, justificando su silencio con frases como «no es mi problema». Pero el Evangelio no nos llamó a mirar, sino a amar. Jesús no solo predicó sobre la fe, la esperanza y la salvación, las vivió con cada palabra y cada gesto. Y si decimos seguirle, no podemos permitir que la frialdad del mundo apague el fuego del amor de Dios en nosotros. El enemigo entendió algo: si no puede destruir tu fe, intentará enfriar tu corazón. No necesita hacerte renunciar a la Biblia, solo necesita llenarte de desconfianza hacia los demás. Te hace creer que amar es peligroso, que perdonar es debilidad, que ayudar es perder tiempo. Pero cuando dejamos de amar, perdemos el reflejo mismo de Jesús, porque sin amor, toda oración se vuelve ruido y toda fe se vuelve ego. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas familias se rompen por orgullo? ¿Cuántas amistades se enfrían por falta de perdón? ¿Cuántas iglesias se dividen por pequeñas diferencias? Esa es la señal de estos tiempos: corazones endurecidos, incapaces de sentir compasión. Y lo más triste es que muchos ni siquiera lo notan. Se acostumbraron a vivir sin empatía, sin lágrimas, sin carga por las almas. Pero donde se apaga el amor, también se apaga la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, aún hay esperanza. Jesús prometió que en medio del caos, su amor seguiría siendo una llama encendida para los que no se rinden. Si el mundo se enfría, nosotros debemos arder. Si la oscuridad crece, debemos ser luz. El amor de Dios no depende de circunstancias. Se mantiene vivo cuando decidimos amar incluso
cuando no es correspondido. Es ahí donde la fe se vuelve real, donde la esperanza se convierte en acto y la salvación se refleja en nuestras acciones. El Espíritu Santo está llamando a su pueblo a volver a la esencia, a servir sin esperar nada, a perdonar sin condiciones, a cuidar del prójimo como Jesús lo haría. No se trata de un amor romántico o emocional, sino de un amor que sana, restaura y transforma. Un amor que, cuando todo el mundo se enfría, se atreve a seguir caliente. Porque cuando el amor de Dios habita en nosotros, no hay maldad capaz de congelar el alma. Así se cumple la palabra. El amor del mundo se apaga, pero el amor de los hijos de Dios debe arder más fuerte. Si tu corazón se ha endurecido, si ya no te conmueve el dolor de los demás, es hora de volver al altar. Pídele a Jesús que restaure tu sensibilidad, que te devuelva la compasión y que renueve tu espíritu, porque solo quien ama de verdad entiende lo que significa vivir bajo las promesas de Dios. Y solo quien ama puede resistir los días fríos que ya están aquí. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:3, «Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina». Esta advertencia revela una de las señales más sutiles antes del regreso de Jesús. El mundo creerá haber alcanzado la paz, pero será una paz falsa, superficial, construida sobre acuerdos humanos y no sobre la verdad de Dios. Vivimos en una era donde las naciones negocian, los líderes prometen estabilidad y los medios celebran avances, pero en el fondo la humanidad sigue vacía, inquieta, perdida. La Biblia muestra que no puede haber paz verdadera sin el príncipe de paz. Sin embargo, el hombre moderno ha intentado reemplazarlo con tecnología, política y filosofía. Se habla de progreso, de inclusión, de bienestar, pero se excluye al Creador de cada conversación. Es una ironía dolorosa. Cuanto más el hombre intenta controlar el mundo, más caótico se vuelve. La falsa paz se parece a una calma antes de la tormenta. Todo parece tranquilo hasta que el viento del juicio sopla. El enemigo ha perfeccionado este engaño. Sabe que el caos genera miedo, pero también que la falsa calma adormece. Por eso ofrece una paz que no incomoda, una espiritualidad sin compromiso, un amor sin verdad. Millones creen estar en armonía, pero viven lejos del Espíritu Santo. Han cambiado la comunión por entretenimiento, la oración por distracción, la fe por optimismo humano. Y mientras tanto, el corazón del hombre se endurece, creyendo que ya no necesita a Dios. Jesús habló de esto en Mateo 24. Dijo que los hombres vivirían como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, sin notar lo que se acercaba. Hoy sucede lo mismo. Muchos ven las señales, guerras, desastres, corrupción, incredulidad, pero se consuelan pensando que todo está bajo control. Es la paz del mundo, una ilusión sostenida por promesas vacías. Pero la verdadera paz no viene de acuerdos, viene del arrepentimiento. No es producto de discursos, sino del amor de Dios reinando en el corazón. Y cuando el mundo crea haber logrado esa paz perfecta, vendrá la destrucción repentina, no como castigo impulsivo, sino como cumplimiento de lo que la Biblia ya anunció. Dios no busca asustar, busca despertar. Cada señal, cada advertencia, cada palabra profética es una invitación al arrepentimiento. Pero muchos prefieren dormir en la comodidad del engaño antes que abrir los ojos a la verdad. Sin embargo, Jesús sigue llamando. Su voz no ha cambiado. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La diferencia está en la fuente. La paz del mundo depende de las circunstancias. La paz de Cristo permanece incluso en medio del dolor. Por eso, cuando todo a tu alrededor parezca estable, no te confíes. Pregúntate, ¿mi paz viene del mundo o viene del Espíritu Santo?
El día que los hombres digan, por fin hay paz, será el mismo día en que el cielo se prepare para actuar. Porque la falsa paz no dura, pero la promesa de Dios es eterna. Él traerá una paz que no se compra ni se negocia, una que nacerá del reino restaurado. Hasta entonces, nuestra tarea es mantenernos despiertos, no dejarnos adormecer por la calma aparente. La verdadera esperanza no está en lo que el hombre construye, sino en aquel que pronto volverá para poner todo en su lugar. En el libro de Daniel 12:4, Dios le reveló al profeta una visión impresionante. La ciencia se multiplicará. Aquella frase, escrita hace miles de años, describe con exactitud la época que vivimos. Nunca antes en la historia el ser humano había tenido tanto acceso a la información, al conocimiento y a la tecnología. Lo que antes tardaba siglos en descubrirse, hoy se crea en cuestión de días. Pero este crecimiento no siempre ha acercado al hombre a Dios. Muchas veces lo ha alejado. Vivimos rodeados de avances que prometen facilitar la vida: inteligencia artificial, redes globales, exploración espacial, y aunque todo parece progreso, hay algo que se pierde silenciosamente: la humildad. El hombre moderno se siente autosuficiente, convencido de que ya no necesita fe ni oración, porque tiene datos, ciencia y poder. Pero mientras más sabe, menos comprende lo esencial: que el conocimiento sin sabiduría espiritual es un edificio sin cimientos. El conocimiento humano ha alcanzado los cielos, pero ha olvidado mirar hacia el Creador. Muchos confían más en los algoritmos que en las promesas de Dios. Se habla de esperanza, pero en laboratorios, de salvación, pero en pantallas, de amor, pero en teorías psicológicas. Todo tiene explicación técnica, pero poco discernimiento espiritual. Y así, la humanidad se llena de información y se vacía de sentido. Es el cumplimiento exacto de lo que Daniel profetizó. No hay duda de que la ciencia es un regalo divino. Dios dio al hombre la capacidad de descubrir, crear y desarrollar. Pero el problema surge cuando la criatura se olvida del Creador, cuando la razón se convierte en ídolo y el orgullo reemplaza la adoración. El Espíritu Santo sigue hablando, pero muchos ya no escuchan su voz entre tanto ruido digital. Buscan respuestas en los servidores, no en las Escrituras. Y lo más triste es que creen que el progreso es señal de evolución espiritual, cuando en realidad es señal de decadencia moral. El aumento del conocimiento trajo también una ilusión peligrosa: la del control. El ser humano cree que puede dominarlo todo: la naturaleza, el tiempo, incluso la vida y la muerte. Pero la Biblia enseña que solo Dios tiene el poder sobre el principio y el fin. Ningún avance tecnológico puede detener el cumplimiento de las profecías ni la venida de Jesús. La historia humana se mueve exactamente hacia donde el Señor ya dijo que iría, aunque el hombre no quiera admitirlo. Hoy, más que nunca, el conocimiento se ha vuelto una moneda de poder. Quien lo tiene, domina. Pero el verdadero sabio no es quien acumula información, sino quien teme a Dios. La fe sigue siendo la única luz capaz de guiar en medio de tanta confusión. Por eso, cada creyente debe preguntarse: ¿conozco más sobre el mundo que sobre la palabra? ¿Estoy creciendo en inteligencia o en sabiduría espiritual? Daniel no vio nuestra tecnología, pero vio nuestro espíritu. Vio un mundo lleno de conocimiento y vacío de amor, y aún así vio esperanza, porque mientras algunos usan el conocimiento para desafiar a Dios, otros lo usan para glorificarlo. Todo depende del corazón. El conocimiento que se somete a la voluntad divina se convierte en bendición, el que se eleva contra él en ruina. Y ese es el verdadero mensaje detrás de la profecía. El hombre puede entenderlo todo, pero si no conoce a su Creador, no ha entendido nada. El apóstol Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses 2:3 que antes del regreso de Cristo vendría una gran apostasía, una rebelión espiritual que haría que muchos se apartaran de la fe.
Esa advertencia no era simbólica, era una descripción precisa de nuestros tiempos. Vivimos en una generación que ya no se burla del pecado, lo celebra. La línea entre lo sagrado y lo profano se ha desdibujado, y lo que antes se llamaba abominación, hoy se llama libertad. El corazón humano se ha vuelto su propio altar. La rebelión no empezó con violencia, sino con indiferencia. Poco a poco, las personas dejaron de sentir la necesidad de Dios. Muchos creen en Jesús, pero no quieren obedecerlo. Hablan de amor, pero rechazan la corrección. Confían en las promesas de Dios, pero ignoran sus mandamientos. La fe se convirtió en un accesorio, algo que se usa cuando conviene y se guarda cuando incomoda. Y así, el espíritu de rebelión se infiltró incluso en medio del pueblo de Dios. El mundo promueve una espiritualidad sin arrepentimiento, una religión sin cruz, una fe sin compromiso. Es el reflejo de lo que Pablo llamó el misterio de la iniquidad. Una fuerza que actúa desde dentro, seduciendo a los corazones para que llamen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y mientras muchos buscan experiencias sobrenaturales, descuidan lo más esencial: vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. La verdadera guerra de estos tiempos no es política ni cultural, es espiritual. Los valores del Evangelio son ridiculizados. La oración es vista como pérdida de tiempo y la santidad como algo anticuado. Muchos prefieren seguir a influenciadores antes que a pastores y a filósofos antes que a profetas. Pero la Biblia no cambia y el llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay salvación sin rendición, ni esperanza sin obediencia. La rebelión espiritual también se manifiesta en la arrogancia del corazón. Gente que conoce la palabra, pero no la vive. Hablan de fe, pero caminan por vista. Buscan el poder de Dios, pero no su presencia. Es el mismo error de Israel cuando se apartó del Señor. Confiaron en su templo, pero olvidaron al Dios del templo. Y hoy muchos confían en sus dones, pero descuidan su relación con Jesús. Sin comunión, todo lo demás se vuelve ruido, pero Dios no ha perdido el control. Aunque el mundo se aleje, Él sigue levantando un remanente que no dobla sus rodillas ante el sistema. Hombres y mujeres que no negocian su fe, que aún oran, que aún lloran por la salvación de las almas. En medio de esta rebelión, el Espíritu Santo sigue obrando, despertando corazones dormidos y llamando a los que aún pueden oír su voz. La misericordia de Dios sigue abierta, pero no para siempre. Por eso, este es el momento de decidir de qué lado estamos. No hay término medio. Jesús dijo: el que no está conmigo, está contra mí. En una época donde todo se relativiza, Él sigue hablando con claridad. La rebelión espiritual es una señal, no un final. Pero solo los que se mantengan firmes verán la victoria. Porque cuando la oscuridad se multiplica, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Y esa luz aún puede transformar cualquier corazón dispuesto a volver al camino. Desde el principio, la creación ha sido la voz silenciosa de Dios. El cielo, el mar, las montañas, todo fue diseñado para reflejar su gloria. Pero cuando el hombre decidió vivir sin el Creador, la naturaleza comenzó a gritar lo que el corazón humano dejó de escuchar. Jesús lo anunció en Lucas 21. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Estas palabras no eran una metáfora, eran una advertencia directa para los tiempos que hoy estamos viviendo. Los terremotos aumentan, los incendios arrasan bosques enteros, las lluvias destruyen ciudades y los climas se vuelven impredecibles. Muchos lo llaman cambio climático, pero pocos entienden que detrás de todo esto hay un mensaje espiritual. La tierra gime, como dijo el apóstol Pablo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. No se trata de miedo, sino de misericordia. Cada señal es un recordatorio
de que el Creador sigue hablando aunque el mundo ya no escuche. El Apocalipsis también lo revela. El cielo se oscurecerá, el mar rugirá, los vientos se desatarán, no como castigos caprichosos, sino como advertencias. Dios no destruye sin antes advertir, no juzga sin antes llamar al arrepentimiento, pero la humanidad en su orgullo sigue buscando explicaciones científicas a lo que solo puede entenderse espiritualmente, y mientras el hombre estudia los efectos, ignora la causa. El alejamiento del corazón humano de su Creador. El amor de Dios no se ha enfriado, al contrario, su paciencia se mantiene porque no quiere que nadie se pierda. Cada terremoto, cada tormenta, cada fenómeno natural es una llamada a despertar. No son simples tragedias, son trompetas que anuncian el paso del tiempo profético. La Biblia no exagera. Jesús mismo dijo que todo esto sería el principio de dolores. Pero en medio de esos dolores hay esperanza para los que guardan su fe. Los creyentes no deben vivir con miedo, sino con discernimiento. El Espíritu Santo nos enseña a mirar más allá de lo visible, a entender los tiempos como los hijos de Isaacar. El mundo ve caos, pero el que tiene fe ve señales. Porque las promesas de Dios no terminan en destrucción, sino en restauración. Todo lo que tiembla, todo lo que se sacude, está preparando el escenario para algo mayor, el regreso del Rey. A veces, los desastres naturales nos recuerdan lo frágiles que somos. Nos hacen ver que ninguna tecnología puede detener un huracán, ni ningún gobierno puede controlar la fuerza del mar. Es entonces cuando el hombre reconoce su pequeñez. Pero esa humildad, cuando es sincera, se convierte en el punto de partida para volver a Dios. Porque el propósito de las señales no es destruirnos, sino salvarnos de nosotros mismos. Cada vez que la tierra tiembla, el cielo se oscurece o el fuego consume los bosques, recordemos que el Creador sigue teniendo el control. Nada sucede sin su permiso. Y aunque el mundo se estremezca, aquellos que confían en el amor de Dios estarán firmes. Las señales en la naturaleza no son el fin, son el preludio de un nuevo comienzo. Un llamado urgente para preparar el corazón, porque el tiempo de la misericordia está por cumplirse. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Estas palabras no eran solo para los discípulos del pasado, sino para todos los que decidirían seguirle de verdad. Ser cristiano no siempre significará aceptación ni aplausos, significará resistencia, fe y valentía en medio de un mundo que ya no tolera la verdad. La persecución no es un recuerdo antiguo, es una realidad que crece silenciosamente. Durante siglos, los hijos de Dios han sido perseguidos. En el Coliseo romano, en aldeas escondidas, en prisiones secretas, pero hoy, la persecución adopta nuevas formas. Ya no siempre se derrama sangre, pero se intenta silenciar la voz de la fe. Se ridiculiza la oración, se censura la Biblia, se desprecia a quienes defienden los principios del Evangelio. En nombre de la tolerancia, se rechaza la verdad. Y muchos creyentes, por miedo a ser señalados, eligen callar. El enemigo sabe que no puede destruir la iglesia, pero sí intenta intimidarla. Busca enfriar su pasión, dividir su unidad y apagar su testimonio. Y aunque algunos crean que estos tiempos son modernos y libres, la hostilidad hacia los que siguen a Jesús nunca fue tan fuerte. Las leyes cambian, las ideologías dominan, y lo espiritual se considera anticuado. Pero el reino de Dios no depende de modas ni de aprobación humana. La persecución no debe sorprendernos, debe prepararnos. Jesús lo prometió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Esta promesa sigue siendo nuestra fuerza. Cada lágrima derramada, cada injusticia soportada, cada burla por amor a Cristo, no pasa desapercibida en el cielo, porque el amor de Dios no abandona a los que sufren por su causa, y aunque parezca que el mal triunfa, la victoria pertenece a los que perseveran hasta el fin. Hoy, la fe verdadera no se demuestra en palabras, sino en resistencia. No basta con decir «yo creo». Hay que mantenerse firme cuando creer cuesta. Muchos han preferido adaptar el Evangelio para evitar conflictos, pero el llamado de Jesús sigue siendo radical. Si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Rikutu es una línea clara que separa a los tibios de los fieles. El Espíritu Santo fortalece a los que no ceden. En los lugares donde la persecución es más dura, el fuego del avivamiento es más fuerte. La iglesia crece no en comodidad, sino en medio de la prueba. Porque cuando el dolor toca al pueblo de Dios, también despierta la oración, la esperanza y la unidad. El mismo Espíritu que sostuvo a Esteban, a Pedro y a Pablo, sigue sosteniendo a los que no se rinden hoy. Por eso, cuando el mundo te rechace por tu fe, no te avergüences. Alégrate, estás siendo contado entre los que aman la verdad más que su propia vida. No temas perder lo terrenal, porque lo eterno ya está reservado para ti. La persecución no destruye la fe, la purifica. Y cada creyente que permanece firme se convierte en una señal viva de que Jesús sigue reinando. No hay cárcel, crítica ni amenaza que pueda apagar lo que Dios encendió en tu corazón. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, revela una visión aterradora y al mismo tiempo profundamente reveladora. Una bestia que se levanta del mar y otra de la tierra, símbolos del sistema global que dominará el mundo en los últimos tiempos. No se trata de fantasía ni de mito, sino de una advertencia divina sobre una manipulación que alcanzará tanto el cuerpo como la mente. En este escenario, la humanidad será seducida no por la fuerza, sino por la persuasión. La mentira se vestirá de verdad y el control se presentará como libertad. Vivimos en una época donde la información es poder y quien controla la información controla las mentes. Todo está interconectado. La economía, la política, la cultura y la tecnología trabajan en conjunto hacia un mismo propósito. Lo que antes parecía imposible, un sistema mundial unificado, ahora es una realidad en construcción. Las fronteras desaparecen, los valores se diluyen y las ideologías se vuelven universales. Es el cumplimiento silencioso de lo que la Biblia ya había anunciado. El enemigo no busca solo dominar territorios, sino corazones, y lo hace con estrategias sutiles. Promesas de paz, seguridad, prosperidad y progreso. Pero detrás de cada promesa hay una trampa espiritual. Cuando el hombre deja de depender de Dios, se vuelve vulnerable a cualquier sistema que le prometa estabilidad. Así nacerá el control total del pensamiento, una marca no solo física, sino ideológica, la marca de una generación que renuncia a la verdad por conveniencia. Apocalipsis 13 no habla de ciencia ficción, describe el resultado de una humanidad que ha elegido ser su propio Dios. La adoración a la bestia representa la rendición del hombre al poder del sistema. Ya no se trata de estatuas o ídolos visibles, sino de lealtad al espíritu de este mundo. Las masas serán guiadas a creer que sirven al bien común, cuando en realidad estarán sirviendo a la oscuridad. Y el mayor engaño será creer que todavía tienen el control. Pero los hijos de Dios no deben temer. El Espíritu Santo sigue siendo la luz que revela toda mentira. Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa verdad no está en los discursos políticos, ni en los avances tecnológicos. Está en la palabra eterna. Quien vive conforme a la Biblia no puede ser manipulado, porque su fe no depende del sistema, sino del reino de Dios.
La esperanza no está en lo que el mundo ofrece, sino en las promesas de Cristo. El engaño global ya está en marcha, pero también lo está la preparación del pueblo fiel. Dios está levantando hombres y mujeres que no se inclinarán ante la mentira, que sabrán discernir los tiempos y permanecerán firmes, aunque el mundo entero se rinda. La salvación no será impuesta, será elegida. Y esa elección se hará evidente cuando el mundo exija conformidad y el creyente responda con obediencia a Jesús. Por eso, ahora más que nunca, debemos guardar el corazón. No todo lo que brilla viene de Dios. No todo lo que promete bienestar viene del cielo. El verdadero amor de Dios no ofrece comodidad, ofrece libertad. Y esa libertad solo puede encontrarse cuando se rompe el velo del engaño. El mundo se está preparando para un gobierno global, pero los hijos de la luz se están preparando para el reino eterno. Y cuando ese día llegue, toda mentira caerá ante la gloria del Cordero. El profeta Joel anunció una promesa que resonaría a lo largo de los siglos. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Esta profecía no habla de un pasado remoto, sino de un tiempo que estamos comenzando a ver. En medio del caos, la oscuridad y la apostasía, Dios no permanecerá en silencio. Antes del regreso de Jesús, el Espíritu Santo será derramado con poder sobre los que aún guardan fe, sobre los que no se rindieron, sobre los que siguen clamando por salvación. El avivamiento de los últimos días no será un evento religioso, será una revolución espiritual. Mientras el mundo se enfría y la maldad aumenta, el fuego del Espíritu arderá con más intensidad en los corazones dispuestos. Este avivamiento no nacerá en templos lujosos, ni en escenarios famosos, sino en habitaciones secretas, en casas humildes, en corazones quebrantados que oran con sinceridad. Será el cumplimiento de las promesas de Dios a una generación que decidió permanecer fiel cuando todos se apartaban. Cuando las luces del mundo se apaguen, el Espíritu encenderá la llama de su pueblo. La Biblia muestra que en los momentos más oscuros, Dios siempre derramó su poder. En Egipto, cuando todo era esclavitud, levantó a Moisés. En tiempos de apostasía, llamó a Elías. En medio del exilio, despertó a Daniel, y en los días finales levantará una multitud sin miedo, guiada no por fama ni reconocimiento, sino por la presencia del Espíritu Santo. No serán voces de hombres, serán trompetas del cielo anunciando el regreso del Rey. Este avivamiento no buscará popularidad, buscará santidad. No será un espectáculo, será una consagración. Habrá lágrimas, arrepentimiento y restauración. Muchos que se habían alejado volverán, muchos que se habían enfriado serán renovados, y los jóvenes recibirán visiones, mientras los ancianos soñarán otra vez. Será el cumplimiento literal de la palabra de Joel, una explosión de fe y esperanza que preparará a la iglesia para el encuentro con su Salvador. El enemigo intentará detenerlo, pero no podrá. Podrá cerrar templos, censurar mensajes o silenciar predicadores, pero no puede apagar el fuego del Espíritu que habita en los corazones. El verdadero avivamiento no depende de sistemas ni plataformas, depende del amor de Dios moviéndose con poder. Cada oración sincera, cada lágrima de arrepentimiento, cada alma que se vuelve a Cristo, es una chispa que mantiene viva la llama del Espíritu. Y mientras el mundo cae en confusión, el pueblo de Dios se levantará con una fe renovada. Los milagros volverán a ser parte del testimonio cristiano, las conversiones se multiplicarán, y la Biblia volverá a ocupar el centro de la vida. No será una religión, será una restauración. El Espíritu Santo tomará a los débiles y los convertirá en guerreros. Los que antes dudaban, ahora hablarán con autoridad. Los que antes callaban, ahora proclamarán con valentía el nombre de Jesús.
Este avivamiento será el último llamado antes del regreso del Señor. No vendrá para entretener, vendrá para despertar. Y aquellos que respondan serán parte de la mayor manifestación del poder de Dios en la historia humana. Porque cuando el enemigo crea haber ganado, el Espíritu Santo recordará al mundo que el cielo sigue gobernando. Y esa gloria que se derramará no será para unos pocos, sino para todos los que clamen con sinceridad: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. El Apocalipsis concluye con una de las declaraciones más poderosas jamás pronunciadas: He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22:12. Estas palabras son el último eco del cielo a la humanidad, el llamado final antes del regreso de Jesús. No es una amenaza, es una promesa, no es un mensaje de miedo, sino de amor. Dios no advierte para asustar, advierte porque ama. Cada señal, cada profecía, cada advertencia es una muestra de su paciencia, pero esa paciencia está llegando a su fin. Durante siglos, el cielo ha guardado silencio, observando cómo el hombre decide entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Pero llegará un momento en que ese silencio se rompa. El grito final no será de juicio solamente, sino de cumplimiento. Será la voz del Hijo de Dios diciendo que el tiempo ha terminado. Ese día no habrá excusas, no habrá debates, no habrá más oportunidades. Solo quedará una pregunta: ¿estabas preparado? Jesús no regresará como el cordero que fue llevado al matadero, sino como el león que ruge desde Judá. Su venida será visible, gloriosa e innegable. Todo ojo le verá, incluso aquellos que lo rechazaron. Los cielos se abrirán, las trompetas resonarán y el reino de Dios descenderá con poder. Pero ese día, lo que para unos será gozo, para otros será terror. No porque Dios sea injusto, sino porque muchos despreciaron su gracia mientras aún había tiempo. El amor de Dios ha sido constante, pero también justo. Ha enviado profetas, ha dejado su palabra, ha derramado su espíritu, ha hecho todo para que el hombre despierte. Sin embargo, el mundo sigue distraído, confiando en sus sistemas y burlándose de las advertencias. No se dan cuenta de que la cuenta regresiva ya comenzó. El reloj del cielo no se detiene, y cada día que pasa nos acerca al cumplimiento de esa voz que dice: «He aquí, vengo pronto». Para los fieles, este grito será el sonido más esperado. Será el fin del sufrimiento, del dolor, de las lágrimas. Será el inicio del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pero para quienes ignoraron su llamado, será el principio de la desesperación eterna. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de salvación. No mañana, no cuando sea conveniente, hoy. Porque nadie sabe el día ni la hora, y el tiempo de la gracia no durará para siempre. El Espíritu Santo sigue susurrando a través de la conciencia de los hombres. Habla en los sueños, en los sermones, en los momentos de soledad. Está llamando a los que se han alejado, a los que aún tienen dudas, a los que creen que ya es tarde. No lo es. Mientras escuches este mensaje, todavía hay esperanza. Todavía puedes volver, arrepentirte, buscar la presencia de Dios y ser parte de los que oirán el grito final, no con miedo, sino con alegría. El grito final del cielo no es solo el anuncio del fin, es el inicio de la eternidad. Es la voz de Jesús reclamando lo que es suyo, su pueblo, su iglesia, su creación. Ese día, la justicia reemplazará al pecado y la gloria cubrirá la tierra. Y entonces, todo lo que fue prometido se cumplirá. Por eso, no temas. Si tu corazón pertenece a Cristo, ese grito no será de juicio, será de victoria. Y cuando el cielo ruja con poder, tú podrás levantar tu rostro y decir: sí, Señor Jesús, ven pronto. Jesús dijo que los días finales serían como los días de Noé. La gente comería, bebería, se casaría y viviría con normalidad, hasta que el diluvio los sorprendió.
Aquella generación fue advertida, pero eligió no escuchar. Hoy, la historia se repite. Vivimos rodeados de señales claras: guerras, desastres, corrupción, pérdida de valores, corazones fríos. Sin embargo, el mundo camina con los ojos cerrados, convencido de que nada de eso tiene significado. La ceguera espiritual se ha vuelto el mayor enemigo de la humanidad. No se trata de una falta de información. Nunca hubo tanto acceso a la verdad. La Biblia está al alcance de todos. Los mensajes del Evangelio se transmiten por miles de medios, pero el corazón humano se ha endurecido. Ya no es un problema de ignorancia, sino de rechazo. El hombre moderno no quiere oír a Dios porque teme que su voz le confronte. Prefiere un silencio cómodo antes que una verdad que transforme. Esa es la ceguera de estos tiempos. Ver las señales, pero negarse a interpretarlas. El apóstol Pablo lo describió en Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esa es la raíz de la ceguera, el orgullo. El mundo ha reemplazado al Creador con la creación, adorando el conocimiento, el dinero y el poder. Y así como los fariseos vieron los milagros de Jesús y aún así no creyeron, millones hoy contemplan las evidencias de la existencia divina y deciden ignorarlas, no por falta de luz, sino por preferir las tinieblas. Cada generación ha tenido su oportunidad de ver, pero esta es la más privilegiada y también la más ciega. Tenemos profecías cumplidas delante de nuestros ojos, pero el corazón humano se ha vuelto insensible. Dios habla a través de las escrituras, de las circunstancias, de las señales, pero el mundo sigue sordo. Y lo más triste es que muchos dentro de la iglesia también han perdido el discernimiento. Ven lo que sucede, pero no actúan. Escuchan la voz del Espíritu, pero no responden. Jesús lloró por Jerusalén porque no reconoció el tiempo de su visitación. Esa misma tristeza se repite hoy. El cielo llora por una generación que vive como si Dios no existiera, que habla de fe, pero vive sin fe, que menciona la esperanza, pero no espera nada, que repite las promesas de Dios, pero no las cree. La ceguera espiritual es más peligrosa que cualquier guerra, porque mata el alma mientras el cuerpo sigue respirando. Sin embargo, Dios sigue extendiendo su mano. No ha dejado de llamar, no ha dejado de buscar. Cada día el Espíritu Santo toca corazones, abre ojos, despierta conciencias. Algunos están comenzando a ver, a entender que todo lo que la Biblia anunció está sucediendo. Esos pocos que despiertan serán los que lleven luz a los demás. Porque aunque el mundo esté ciego, Dios siempre tiene un remanente que ve más allá de lo visible. ¿Y tú, ves lo que está ocurriendo o prefieres cerrar los ojos? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de un mensaje, de una situación o de una persona, y tú has mirado hacia otro lado? Aún estás a tiempo de abrir los ojos del alma. No esperes a que las tinieblas te rodeen por completo. Pídele a Jesús que te devuelva la visión espiritual, porque cuando Él toca tus ojos, vuelves a ver la vida, la fe, la esperanza y el amor de Dios como nunca antes. Isaías 10, 20, 21 declara: acontecerá en aquel día que el remanente de Israel se apoyará en Jehová, el Santo de Israel, con verdad. Esta profecía no habla solo de una nación antigua, sino de un principio eterno. Cuando todo parece perdido, siempre queda un remanente fiel. A lo largo de la historia, Dios nunca permitió que su luz se apagara por completo. Aunque el mundo se aleje, siempre habrá un pequeño grupo que sigue creyendo, orando, obedeciendo y esperando. Ese grupo, invisible a los ojos del mundo, es la esperanza del cielo en la tierra. El remanente no es reconocido por su número, sino por su fidelidad. No son los más populares ni los más poderosos, son los que permanecen de rodillas cuando todos los demás se rinden.
Son los que no negocian su fe por conveniencia, los que no cambian las promesas de Dios por las ofertas del mundo. En tiempos donde la verdad se relativiza, ellos permanecen firmes. Mientras la mayoría busca agradar a los hombres, el remanente solo busca agradar a Jesús. En cada generación hubo un remanente que mantuvo viva la fe. En los días de Noé fue una familia. En los días de Elías fueron 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. En los tiempos de Daniel fueron unos pocos que no se contaminaron con los manjares del rey. Hoy también existen. No aparecen en las noticias ni ocupan grandes escenarios, pero el cielo los conoce por nombre. Son los que lloran por el pecado, los que claman por justicia, los que aún creen que la oración cambia realidades. El Espíritu Santo está fortaleciendo a ese remanente en silencio. Mientras el mundo celebra su independencia de Dios, ellos dependen más de Él. Cuando la oscuridad se extiende, ellos brillan con más fuerza. Y aunque sean pocos, su influencia es poderosa, porque donde hay un corazón encendido por el amor de Dios, las tinieblas retroceden. El remanente no teme las pruebas, las entiende como parte de su llamado. Saben que la fe no se demuestra en la abundancia, sino en la perseverancia. El enemigo intenta convencerlos de que están solos, de que su esfuerzo no vale la pena, de que su oración no cambia nada. Pero la Biblia enseña lo contrario. Dios siempre trabaja a través de los pocos. Moisés liberó a un pueblo. Gedeón venció con 300 hombres. Los discípulos transformaron el mundo con un mensaje. El poder de Dios no depende de multitudes, depende de la pureza del corazón. Y el remanente posee eso, un corazón que sigue creyendo aunque todo a su alrededor se derrumbe. Este remanente es la prueba viviente de que las promesas de Dios se cumplen. Mientras el mundo se corrompe, ellos esperan la redención. Mientras muchos se burlan de la fe, ellos viven de ella. Mientras otros pierden la esperanza, ellos la renuevan cada día con oración y adoración. Son los que entienden que las lágrimas también son una forma de fe, porque esperan en aquel que prometió enjugar toda lágrima. Y cuando Cristo regrese, no buscará templos, títulos ni multitudes. Buscará a ese remanente. Buscará a los que se mantuvieron firmes cuando nadie más lo hizo. Ellos verán su gloria, recibirán su recompensa y escucharán esas palabras que todo creyente anhela. Bien, buen siervo y fiel. Por eso, no importa cuán oscuro parezca el panorama, recuerda, Dios siempre preserva un pueblo. Y ese pueblo, aunque pequeño, es indestructible, porque el amor de Dios nunca abandona a los que le son fieles hasta el final. Habrá un momento en que el cielo guardará silencio por un breve instante, y luego sonarán las trompetas. Ese será el último llamado. No habrá tiempo para debates, excusas ni dudas. Las palabras de los profetas se habrán cumplido y cada corazón será confrontado con la verdad. El último llamado no será un grito de desesperación, sino un clamor de amor. La voz de Dios extendiendo su mano una vez más antes de que la puerta se cierre. La Biblia lo anuncia con claridad. El tiempo de la gracia tiene un final. Y ese final está más cerca de lo que imaginamos. Durante siglos, Dios ha enviado mensajeros, ha hablado a través de su palabra, ha mostrado señales en los cielos y en la tierra, pero el mundo, distraído, ha preferido el ruido antes que la voz del Espíritu Santo. Muchos piensan que siempre habrá otra oportunidad, otro mañana, otro día para arrepentirse, pero la Escritura dice que llegará el momento en que el que es injusto seguirá siendo injusto, y el que es santo seguirá siendo santo. Ese será el punto sin retorno. El último llamado será un acto de misericordia. Dios no desea la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero así como en los días de Noé, llegará el instante en que la puerta del arca se cierre. No por crueldad,
sino por justicia, y los que se burlaron del mensaje se darán cuenta demasiado tarde de que no era un mito, sino una advertencia. Ese llamado no será audible para todos, solo lo oirán los que tienen el corazón sensible, los que aún buscan la voz de Jesús en medio del caos. Las trompetas del cielo no resonarán para causar miedo, sino para despertar a los dormidos. Es la última oportunidad para los que aún dudan, para los que viven divididos entre la fe y el mundo, entre la verdad y la comodidad. Es el momento de decidir, porque cuando el Rey regrese, no vendrá a negociar, vendrá a reinar. Y el Espíritu Santo está preparando a su pueblo para ese encuentro, purificando, corrigiendo, encendiendo una fe que no puede ser apagada. El último llamado no es solo un evento futuro, está ocurriendo ahora. Cada mensaje del Evangelio, cada palabra que te confronta, cada lágrima que sientes mientras escuchas sobre Jesús. Todo eso es parte de ese llamado. Dios te está buscando, no para condenarte, sino para restaurarte. No quiere tus excusas, quiere tu corazón, porque lo único que Él no puede hacer por ti es decidir en tu lugar. La decisión es tuya y el tiempo es hoy. La humanidad ha escuchado muchas voces, pero solo una puede salvar, la de Cristo. Esa voz que calma la tormenta, que sana las heridas y que promete vida eterna. Pero esa voz también dirá un día, consumado es. Por eso, el Evangelio no puede ser tomado a la ligera. No se trata de religión, se trata de destino eterno. El último llamado no es una historia. Es una realidad profética que está a punto de cumplirse ante nuestros ojos. Y cuando suene la última trompeta, los que respondieron serán levantados, transformados y revestidos de gloria. Los demás quedarán mirando al cielo, entendiendo que la oportunidad pasó. Por eso, si estás escuchando este mensaje, no lo ignores. Es Dios hablándote, invitándote, esperándote, porque el tiempo de decidir no es mañana, es ahora. Y los que digan, sí, Señor, serán parte del más grande acontecimiento que el universo haya visto, el regreso triunfal de Jesús. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, describe el momento más solemne y definitivo de toda la historia, el juicio ante el gran trono blanco. Allí no habrá títulos, excusas ni apariencias, solo quedará expuesto el corazón de cada persona. Los libros serán abiertos y con ellos la verdad. Todo lo que fue hecho en secreto, cada palabra, cada acción y cada pensamiento serán revelados. Nadie podrá esconderse. El que juzga no es un hombre, es el mismo Jesús, aquel que murió para dar salvación y que ahora juzgará con justicia perfecta. Durante siglos el mundo ha negado este momento, creyendo que la muerte es el final. Pero la Biblia enseña que la muerte no es un punto, sino una pausa. Después de ella, todos comparecerán ante Dios. Los que vivieron sin fe descubrirán que sus obras no fueron suficientes. Los que creyeron en Jesús verán confirmada su esperanza. Porque el juicio no será para condenar al justo, sino para recompensarlo. Cada lágrima, cada sacrificio, cada acto de fidelidad tendrá valor eterno. Ningún esfuerzo en el nombre de Cristo será olvidado. Los impíos recibirán lo que eligieron, una eternidad sin Dios, no porque Él los haya rechazado, sino porque ellos rechazaron su amor. Y los justos recibirán la corona de la vida, esa que el Señor prometió a los que le son fieles. El juicio de Dios no será arbitrario, será perfecto. Nadie podrá decir no lo sabía, porque la voz del cielo habló una y otra vez, pero muchos, cegados por el orgullo, se negaron a escuchar. Ahora el tiempo de la misericordia habrá terminado y comenzará el tiempo de la verdad. El apóstol Juan escribió que los muertos grandes y pequeños estarán de pie ante el trono. No importará el poder, la riqueza ni la fama. En ese instante todos serán iguales. El que creyó en las promesas de Dios y caminó en obediencia será vindicado.
El que vivió burlándose de la fe enfrentará el vacío que eligió. Y aunque este juicio suene aterrador, para los hijos de Dios será un día glorioso, porque el mismo que juzga es el que los amó hasta la cruz. En ese tribunal celestial no habrá abogados ni testigos falsos, solo el Cordero y su palabra. Pero para los que están cubiertos por la sangre de Cristo, el veredicto ya fue pronunciado en la cruz. Justificados sois por la fe. Ese es el poder del Evangelio, la esperanza que sostiene al creyente. Porque aunque todos somos culpables, Jesús pagó el precio de nuestra libertad. El amor de Dios se manifestó no solo en salvarnos, sino en darnos una eternidad de recompensa. La recompensa no será igual para todos. Algunos recibirán coronas de justicia, otros de gloria, otros de fidelidad. No se trata de competir, sino de haber sido fieles en lo poco. Jesús dijo, mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Cada gesto de amor, cada palabra de fe, cada oración en secreto será recordada. Porque Dios no olvida lo que se hace en su nombre. Su justicia es completa y su amor es eterno. Cuando ese día llegue, no habrá temor para los que viven preparados. El juicio no será un castigo, será la confirmación de su promesa. Los fieles serán llamados por su nombre, y el Rey de Reyes dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese será el momento donde la fe se transforme en vista, donde la esperanza se cumpla y donde el amor de Dios se revele en toda su plenitud. Ese será el día en que todo valdrá la pena. El libro de Apocalipsis 19:11 describe la escena más majestuosa de toda la historia. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Esa visión no es una metáfora, es una promesa. Jesús regresará no como el humilde carpintero de Nazaret, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su regreso será glorioso, visible y triunfal. Los cielos se estremecerán, los ángeles se prepararán, y toda la creación quedará en silencio ante la aparición del Hijo de Dios en poder y majestad. Nadie podrá ignorarlo. Las naciones se lamentarán, los poderosos temblarán, y los justos levantarán su mirada en adoración. Porque aquel que fue rechazado, burlado y crucificado volverá con autoridad divina. No vendrá a ser juzgado, vendrá a juzgar. No traerá clavos en sus manos, sino una espada afilada que representa su palabra, con la cual pondrá fin al dominio del mal. El tiempo de la oscuridad llegará a su límite y la luz eterna cubrirá la tierra. Jesús volverá como el león de la tribu de Judá, aquel que vence y reinará por los siglos. Su rostro brillará más que el sol, y en su vestidura estará escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ejércitos del cielo le seguirán, vestidos de lino blanco, símbolo de pureza y victoria. Será el cumplimiento de todas las profecías, el día que la Iglesia ha esperado desde hace milenios. Ese será el momento donde la fe se convierta en realidad y la esperanza se transforme en gozo eterno. Para los que lo aman, su regreso será la más grande recompensa. Pero para los que lo rechazaron, será un día de terror y confusión. El enemigo será derrotado, las naciones serán juzgadas y toda rodilla se doblará ante él. Ningún poder humano podrá resistir su gloria. Los reinos caerán, los orgullosos serán humillados, y la voz del cielo proclamará: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Será el fin de la rebelión y el inicio de la restauración total. Los que permanecieron fieles serán transformados, sus cuerpos serán glorificados, sus lágrimas secadas y sus nombres pronunciados con ternura por el mismo Jesús. La muerte ya no existirá, el dolor no volverá y la separación quedará en el pasado. En ese día,
Los justos comprenderán por qué tuvieron que pasar pruebas, por qué lloraron, por qué esperaron tanto. Todo cobrará sentido cuando vean al Rey cara a cara. El amor de Dios, que antes creían por fe, ahora lo verán con sus propios ojos. El regreso de Cristo no será un mito contado en templos. Será un evento visible que cambiará el universo. Los cielos se abrirán y el sonido de trompetas anunciará su llegada. Los ángeles llenarán el firmamento y el brillo de su presencia será tan grande que no habrá noche. Ese será el día en que toda creación se postre en adoración. El día en que la promesa más esperada se cumpla. Jesús vuelve, y con él la justicia, la paz y la gloria eterna. Y cuando el Rey pise la tierra nuevamente, no habrá más dudas. Lo que los profetas anunciaron, lo que los apóstoles predicaron y lo que la Iglesia creyó con perseverancia se manifestará ante todos. Jesús volverá y su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Ese será el día en que el amor triunfe sobre el pecado, la fe sobre el miedo y la esperanza sobre la desesperación. Porque cuando Él regrese, todo volverá a su lugar, y el reino de Dios será eterno. El Apocalipsis capítulo 21 abre con una de las escenas más hermosas de toda la Escritura. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Con esas palabras, Dios revela el final de toda historia humana y el inicio de la eternidad. No será una continuación de este mundo, sino algo completamente nuevo. El dolor, la muerte, la injusticia y las lágrimas dejarán de existir. El Creador restaurará todo lo que el pecado destruyó y su pueblo vivirá por siempre en perfecta comunión con Él. Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, adornada como una novia para su esposo. No era un símbolo, era una promesa cumplida. Allí no habrá templos, porque el Señor mismo será el templo. No habrá sol ni luna, porque el rostro de Jesús será la luz eterna. Ya no habrá noche, miedo ni tristeza. Todo será plenitud, pureza y paz. El amor de Dios no será más un concepto, será una realidad que envolverá cada rincón de la nueva creación. Por fin, el hombre volverá a caminar con su Creador como en el principio, pero esta vez sin posibilidad de separación. El pecado, la tentación y la muerte habrán sido derrotados para siempre. Los redimidos cantarán un cántico nuevo, un himno de victoria que ni los ángeles podrán entonar. Será el cumplimiento de cada oración, de cada lágrima, de cada promesa. Lo que parecía imposible será eterno. El cielo no será un lugar distante, será el hogar definitivo de los hijos de Dios. Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. No habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Esas palabras, sencillas pero poderosas, resumen el corazón del Evangelio. El amor de Dios triunfará sobre todo. Lo que comenzó en un huerto terminará en una ciudad celestial. La historia que empezó con una caída terminará con una redención perfecta. El plan de salvación alcanzará su clímax y la eternidad se abrirá ante los justos. La Biblia termina con esperanza, no con destrucción, porque el propósito de Dios nunca fue castigar, sino restaurar. Todo lo que el enemigo robó será devuelto, todo lo que fue perdido será hallado. Las promesas de Dios no caducan y su fidelidad no tiene fin. Jesús cumplirá cada palabra y su pueblo vivirá en paz para siempre. Ya no habrá lágrimas ni despedidas, solo gozo eterno. Todo lo que el corazón humano anheló sin encontrarlo aquí, lo tendrá en plenitud allá. El cielo nuevo no será un sueño etéreo. Será tangible, real, glorioso. Los que creyeron sin ver caminarán sobre calles de oro, beberán del río de la vida y comerán del árbol que da fruto eterno. Allí no habrá enfermedad, ni envejecimiento, ni muerte, solo vida, vida abundante, pura, inagotable, y en medio de esa gloria Jesús reinará por los siglos de los siglos.
Él será el centro, la luz y la razón de toda existencia. Por eso, el mensaje final de la Biblia no es de temor, sino de esperanza. No temas por lo que viene. Alégrate por lo que está por comenzar. Porque el final del mundo no es el final del plan de Dios. Es el comienzo de su reino perfecto, y a quienes lo esperaron con fe, Él les dirá: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese será el verdadero amanecer de la eternidad, el día en que el amor de Dios vencerá para siempre. Las señales no son amenazas, son recordatorios del amor de un Dios que todavía espera tu regreso. Cada profecía cumplida, cada palabra pronunciada por Jesús, cada acontecimiento que vemos hoy no busca asustarte, sino despertarte. El cielo no está en silencio. Está llamando a los corazones que aún pueden oír. Y si tú has sentido algo dentro de ti mientras escuchabas este mensaje, no es casualidad. Es el Espíritu Santo tocando tu alma, invitándote a volver a casa. La historia no termina en oscuridad. Termina en victoria. Dios sigue ofreciendo salvación, fe y esperanza a quienes deciden creer. No importa cuán lejos hayas llegado, ni cuántas veces hayas caído, el amor de Dios es más grande que tus errores. Jesús murió no para condenarte, sino para darte vida eterna. Esa es la mayor de todas las promesas de Dios, que quien cree en su Hijo nunca perecerá, sino que tendrá vida abundante para siempre. Hoy, el cielo te hace una pregunta. ¿Estás preparado? No mañana, no después, ahora. Porque el tiempo de decidir es hoy. No ignores la voz que habla dentro de ti. No cierres el corazón que Él quiere sanar. Este puede ser el comienzo de una nueva historia, la tuya, escrita por las manos del Creador. Solo necesitas decir: Señor, te entrego mi vida, y cuando lo hagas, su paz llenará cada rincón de tu alma. Comenta: estoy preparado, si decides estar listo para el regreso de Jesús. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y suscríbete para seguir escuchando la palabra que transforma vidas. Aquí, cada día, hablamos de las promesas que el mundo ha olvidado, pero que Dios sigue cumpliendo. Porque la fe no es pasado, es poder presente, y la salvación sigue siendo el regalo más grande que el cielo ofrece. Recuerda lo que dice el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él está contigo, nada puede vencerte. No mires el futuro con miedo, míralo con esperanza, porque el que prometió volver, volverá. Y ese día, toda lágrima será enjugada, y todo dolor se convertirá en gozo eterno. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, el cielo no está en silencio, solo necesitas escuchar. Que Dios te bendiga.